y los titulares de los tribunales laborales durarán en su cargo 6 años y podrán ser ratificados por el Consejo de la Judicatura, previa aprobación de exámenes de actualización. Aquí, Maestro, de manera expresa, no han querido establecer inamovilidad. De la ratio legis se desprende que hay esta inamovilidad. Dame 2 minutos, por favor, coordinador. Nada más referiría al último, que establecería la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 52, 63, 64 y 66. Es importante puntualizar el 66, que establece los requisitos para la ratificación. Se debe evaluar el desempeño obtenido en el término de 6 años a evaluar. No puede ser una evaluación arbitraria, que voy a irme a 10, a 15 años, tomar una falta que considera hace 20 años. No, nada más tengo que evaluar esos 6 años. El resultado de supervisión, cursos de actualizaciones, percepción de los últimos años. Aquí sí, oye, checa tu aparato receptor, porque aquí se oye bien. Esto establece que la evaluación debe ser objetiva, no debe ser caprichosa, no debe ser torcer la evaluación a sus intereses. Nada más me despediría con lo siguiente. Nos han capacitado como juzgadores que fuimos, nos crearon para formar derechos humanos, que es lo que vamos a exigir, y estamos seguros que muchos de los panelistas y eso acudiremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nos capacitaron para eso. Señor coordinador, don maestro José Luis, le agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias por su participación, maestro Bernardo Nieto de la Cruz. Como hemos visto, fue categórico y preciso el maestro en cuanto estableció cuál es el marco jurídico para la ratificación de juez de primera instancia. Y apuntó algo que es muy trascendente y que el Consejo de la Judicatura del Estado viola arbitrariamente, que es la fundamentación y motivación reforzada. ¿Qué significa fundamentación y motivación reforzada? Que ya no solamente es el imperativo que establece el 16 constitucional de fundar y motivar, es decir, de invocar un precepto y establecer los motivos por los cuales se considera que el caso concreto se adecua a la norma invocada. No, no basta eso. Es importantísimo que se refuerce esa fundamentación y motivación, porque el acto de ratificar o no a un juez de primera instancia es un acto administrativo especial y unilateral y en el cual está interesada la sociedad y por ello debe tener una fundamentación y motivación reforzada, de lo cual están careciendo sus acuerdos de no ratificación y por eso estamos impugnándolos en amparo indirecto. A continuación, el maestro Arturo Armeaga Iturbe nos expondrá el marco jurisprudencial de la ratificación de jueces de primera instancia en el Estado de México. El maestro Arturo Armeaga es sumamente conocido, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito académico, de tal manera que solo me resta decir que tiene 27 años de juez de primera instancia y trabajó 14 años en el Poder Judicial de la Federación, por lo que es un jurista con amplia experiencia, y le doy el uso de la voz para que aborde su tema. ¿No lo escuchamos, maestro Armeaga? Maestro Armeaga. No, sí. Ahora, adelante. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos bien, adelante. Perfecto. Buenas tardes a los compañeros participantes y los que nos escuchan en esta mesa redonda tan interesante que se coordinó por parte de esta mesa redonda que vamos a poner los compañeros panelistas su servidor. A mí me toca analizar lo que la Corte ha establecido, los tribunales colegiados, que también de alguna forma ya se han pronunciado en diversos asuntos, incluso obviamente del Estado de México, para que ustedes, los que algunos estén por fenecer su cargo, sepan que finalmente ya se han pronunciado los tribunales de segundo circuito, obviamente concediendo el amparo. Y pese a ello, bueno, tristemente el Consejo de la Judicatura, donde el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que se supone que es donde se imparte justicia, pues no lo hacen, incluso se atreven a recurrir sentencias y en el término más
decente, podríamos decir, que están chicaneando los asuntos sin atender criterios que ya están establecidos por los tribunales federales. Por el tiempo que es muy breve, nada más haré referencia a algunos rubros solamente algunos rubros de jurisprudencias con un breve comentario para que vean que también ellos ya le hicieron ese conocimiento de esas tesis a los tribunales, en este caso al Estado de México. Una de ellas es de rubro que dice actos materialmente administrativos. El supuesto previsto en el artículo 124, último párrafo de la Ley de Amparo, solo se actualiza respecto de los emitidos en forma unilateral. También haré referencia a la que hace mención como rubro ratificación o reelección de funcionarios judiciales, se refiere a los magistrados de los tribunales locales, el que hace referencia al artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal, características y notas básicas. Una más que también refiere como rubro, reposición del procedimiento en el amparo debe ordenarse si al solicitar a las autoridades responsables su informe justificado, el juez de distrito no las requiere en términos del 117 último párrafo de la ley de la materia, no obstante que el quejoso aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto materialmente administrativo. Una más, que de alguna manera también es importante y no menos trascendental, la que habla de los poderes judiciales de los estados, criterios que la Suprema Corte ha establecido sobre la situación conforme a la interpretación del artículo 116. Y por último, la que dice conceptos de violación de las entidades federativas, su actuación debe respetar las garantías constitucionales de la función jurisdiccional. En cuanto hacia la primera, que es un acto administrativo, efectivamente, no se debe de perder de vista que el Consejo de la Judicatura finalmente es una autoridad administrativa, no tiene que ver nada en función jurisdiccional, que es la que nos atañe a los jueces, bueno, a los que pertenecíamos al Poder Judicial en ese aspecto. Por eso el tribunal, en ese aspecto, hace referencia que ese criterio que les hace mención de que tienen los actos reclamados son de naturaleza materialmente administrativa y que el juez de distrito, con el apoyo en 117 y 124 de la Ley de Amparo, cuando advierte que rinde su informe, se advierte, como dice en referencia al maestro José Luis, que no viene bien su fundamentación y motivación, cuando el caso hasta se menciona reforzada, pues hasta todavía les da una oportunidad para que cuando ya rindan el informe lo haga, lo subsanen, pero no obstante eso no lo hacen y por eso ha ocasionado que el tribunal colegiado tenga que reponer el procedimiento para que cumpla esa autoridad con este imperativo constitucional. También hace referencia después que el Pleno de la Corte, en una modificación, una jurisprudencia de la propia Corte, determinó que se considera que un acto es materialmente administrativo cuando su emisión proviene de cualquier órgano de Estado en ejercicio de sus funciones y atribuciones públicas. Por eso los oficios por los que no nos ratifican a los jueces, en esa determinación no precisa cuáles son los elementos que no se cumplieron para que se llegara a esa determinación, en el caso de la no ratificación, lo cual es violatorio del artículo 16 y obviamente hace énfasis la autoridad federal que en dichos oficios no se precisa el por qué no se ratifica en el cargo e incluso hace referencia a que es un acto arbitrario. Dice que no se toma en cuenta y qué elemento se hizo el análisis de lo expuesto, es decir, no fue acorde a la realidad de los hechos y a lo que establece el 66 de la ley orgánica, que también dice que la autoridad responsable viola derechos humanos que establece la Constitución Federal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al no haber emitido la determinación de no ratificación fundada y motivada, tomando en consideración los parámetros de la norma. También insiste la misma autoridad federal en el segundo circuito, haciendo alusión a nuestro Estado, que se vulneran los derechos que debe prevalecer en todo ser humano y servidor judicial, servidor público, ya que no se ponderó al calificar la inspección de supervisión, que en el caso no se hace el Consejo de la Judicatura, Auditoría, Contraloría, no se ponderó de esas revisiones y con una con una carencia total de fundamentación y motivación, es notoriamente arbitrario, y lo subrayan ellos, el actuar de dichas autoridades. Entonces, con ello, finalmente, lo que establece la Corte también, y eso ya es hasta en una controversia constitucional,
donde dice que el criterio que impone la Constitución Federal exige un seguimiento constante de los funcionarios judiciales a fin de que cuando cumplan con el término para el que fueron designados por primera vez, se pueda dictaminar de manera fundada y motivada si debe reelegírseles, atento al anterior, cuando esté por concluir su actuación para determinar si acreditó en su desempeño cumplir adecuadamente con las atribuciones que establece la Constitución Federal, implica que si no debe ser reelecto por no haber satisfecho esos requisitos, deberá emitirse una resolución con apoyo en la ley y explicando las razones suficientes para ello por la autoridad facultada para hacer su nombramiento. Y aquí hace referencia a la última tesis que mencionamos de la que el Consejo de la Judicatura de las entidades federativas debe respetar las garantías constitucionales. Hace alusión al artículo 116, donde desglosa claramente las garantías que tienen los juzgadores, que es la idoneidad en la designación, la consagración de la carrera judicial, la seguridad económica de jueces y magistrados, remuneración adecuada, irrenunciabilidad e irreductibilidad, estabilidad, seguridad en el ejercicio del cargo que comprende, determinación objetiva del tiempo de duración en el ejercicio del cargo, la posibilidad de ratificación, la inamovilidad judicial para el que hayan sido ratificados, y obviamente se refiere hasta también la autonomía de gestión presupuestal. Con esto nada más es una breve análisis muy rápido de lo que ya los propios tribunales se han pronunciado, no solamente los colegiados, sino también la Corte. Y no obstante eso, que ya se han concedido varios amparos, a los que estamos aquí nos han concedido los amparos, insiste la autoridad estatal, Consejo de la Judicatura y su presidente, a recurrirlo en revisión. Y con lo que están tardando ahorita en resolverse los tribunales, puede tardarse 6 meses a 1 año, con un notorio perjuicio para nosotros los servidores públicos que dimos toda la vida al Poder Judicial. Con eso termino mi participación, maestro José Luis. Y gracias, maestro Armeaga. Ha sido muy ilustrativa la exposición del maestro Armeaga. Y como ustedes pueden apreciar, el Poder Judicial de la Federación, ya sea a través de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a través de tribunales colegiados, han emitido diversos criterios jurisprudenciales donde ya establecen la naturaleza del acto administrativo de la ratificación o no de un juez de primera instancia. Han establecido cómo deben ser esas características de los procesos de ratificación. Y no obstante esos criterios que incluso el Consejo de la Judicatura invoca en sus resoluciones, continúan no ratificando. Antes hacían solamente un mero oficio e invocaban una decisión del Consejo que nunca exhibían. Ahora, a virtud de todos los amparos que se han promovido, ya hacen un proceso, ya hacen una resolución con naturaleza de sentencia para no ratificar, pero invocan muchas cuestiones que son ajenas a los propios criterios jurisprudenciales y reiteran los actos reclamados, violando flagrantemente los derechos humanos de los juzgadores y de juzgadores como nosotros, que somos juzgadores que hemos dejado la vida en la institución. Yo tengo 68 años, de los cuales trabajé 25 años como juez, y por cualquier circunstancia no nos quieren ratificar, violando flagrantemente los derechos humanos de los jueces. Es, como decía el maestro Armeaga, un absurdo que en un tribunal que se llama de justicia y que en la academia y que en las conferencias, incluso fue a España a hablar sobre las prerrogativas judiciales el señor presidente y hablar de los derechos humanos, viole flagrantemente nuestros derechos humanos de la manera en que lo hace. A continuación, le voy a conceder el uso de la palabra al maestro Rodolfo Sánchez Avilés, que nos hablará de 2 aspectos fundamentales que se toman en cuenta en la ratificación de juez de primera instancia, que son los exámenes escritos y orales. El maestro Rodolfo Sánchez Avilés tiene 17 años de juez de primera instancia, 17 años de abogado postulante y trabajó 5 años en la Procuraduría de Justicia del Estado de México en las direcciones como director de responsabilidades y como director de averiguaciones previas. Le doy el uso de la voz, maestro Rodolfo Sánchez Avilés.
Muchas gracias, señor coordinador, amigo y amigos todos, participantes y escuchas. Me toca hablar de un tema importante como parte del tema fundamental del que nos estamos ocupando, y quiero iniciar con una reflexión con relación a mi experiencia, que no es muy larga, pero son 17 años, cuando yo participo en la escuela judicial, cuando se ubicó por primera vez en el lugar que ahora se encuentra, y donde nos tocó participar en una especialidad judicial. Una especialidad judicial que tuve oportunidad de comentar con el entonces director de la misma, un ex rector, un excelente director, Marco Antonio Morales, al que le llegué a cuestionar o a preguntar en aquel momento cuál era la intención de la escuela judicial. Y con toda claridad expresó que se trataba de formar, actualizar a todos los funcionarios operadores del derecho en una actualización del desarrollo de la ciencia jurídica. Funcionó. Yo entré, fui participante de esa especialidad, después hice un curso para juez, ingresé como juez al Poder Judicial hace 17 años. Sin embargo, esa escuela judicial que sigue estando y ha crecido materialmente, en mi opinión, ya no funciona con la idea, con la intención de aquellos presidentes, el magistrado Abel Villicaña, el magistrado José Ambrís Castillo, y creo que hasta ahí me voy a quedar. Ya no funciona de esa manera y se ha desperdiciado, y ahora es un elefante blanco. Se ha utilizado para múltiples enseñanzas, ninguna relacionada con el fondo y la actualización del desarrollo jurídico del derecho, con la crítica, el análisis que esto exige. En ese contexto, los exámenes que ahora se nos practican para ver si merecemos ser ratificados como jueces, pues carecen de una verdadera intención académica judicial. Parece ser que ahora están solamente buscando espacios para llenarlo, como todo órgano que no lo era en el antaño el Poder Judicial, pero que se ha convertido en un órgano político esencial para cubrir compromisos. Yo recuerdo, y voy a concluir esta parte del comentario, yo recuerdo que cuando el presidente actual del Poder Judicial hizo su campaña, se publicó una revista donde aparecía su imagen y aparecía la leyenda de impartición o administración de justicia humanista. Pensamos todos en aquel momento pues, que era una idea completa, integral, humanismo hacia afuera y hacia el interior de la institución. Hemos resentido, los que estamos ahorita participando como ponentes, hemos resentido un maltrato al final de cuentas. Por ello tantos amparos, por eso tanta defensa, que si hubiésemos sido bien tratados por el Poder Judicial al que le servimos, tal vez no estaríamos en esta situación. Seguramente estaríamos habiendo recibido un reconocimiento y estaríamos en casa descansando los que así lo merecieran, los que en ese contexto estuvieran en esa situación. Hemos visto muchos amigos, magistrados, jueces, que con una gran capacidad todavía
para enseñar y resolver las cuestiones jurídicas han quedado fuera. Un gran desperdicio. Los jóvenes indudablemente que deben de merecer la oportunidad, pero sabemos todos que producir un juez no es de un día ni de 5 años. Es un proceso largo. Y esos jueces, los buenos jueces, los merece la sociedad, los exige la sociedad. Bien. ¿Cuál es el propósito o el objeto de esos exámenes? Pues evidentemente que es, de acuerdo al concepto de quienes los fabrican, pues es una herramienta de evaluación. Sin embargo, seguramente todos los que estamos escuchando esto, hemos participado en esos exámenes, que en el fondo no sabemos quién formuló o quiénes formularon un gran banco de preguntas que en la actualidad debe ser enorme, de preguntas y con respuestas que cada uno de los elaboradores de los exámenes consideran ser las correctas de acuerdo a los autores que leen, que pueden ser autores muy específicos y que otros autores pueden referir en distintos términos. Entonces, fabricar alumnos para resolver un examen no es hacer alumnos. Aristóteles decía que al alumno hay que enseñarle a resolver problemas, no un problema. Yo quisiera concluir, para no alargarme y no leer los argumentos que con respecto a las cuestiones relativas a la elaboración de exámenes se deben seguir conforme a algunas ciencias ajenas al derecho, pero relacionadas con el mismo, como es la educación, la enseñanza, han establecido. Y yo quisiera concluir que a nosotros, los que estamos ahorita doliéndonos de un trato injusto, que es para nosotros es actual, es presente, y que para muchos de nuestros compañeros es el futuro que ineludiblemente van a tener que llegar y que deben de prepararse. Ya decía nuestro amigo Bernardo que no supieron defenderse o no quisieron defenderse. Pero bueno, pues nosotros ya no estamos en ese estadio y los que vienen atrás de nosotros seguramente no lo estarán tampoco. Porque si el trato es injusto, pues es ilegal. Y si es ilegal, pues de la mano es inhumano. ¿Dónde está ese trato humano que debemos tener para afuera y para dentro de la institución? Yo concluyo y voy a leer un pedacito del argumento que en el sentido de pedagogía referí en el amparo que yo interpuse y que tiene importancia. No voy a extender y se refiere a que las etapas de la elaboración en un examen de tipo pedagógico son la planeación, la elaboración y que las baterías pedagógicas son la combinación de 2 o más tipos de pruebas en un solo instrumento en función de los propósitos a evaluar: ensayo, complementación, caneva, que esto en caneva se refiere a que son enunciados largos en los que se suprimen palabras que el estudiante deberá describir, sea verdad,
el juicio simple, sea verdad, perdón, el juicio simple se presenta en juicios verdaderos que sustentan la explicación en forma escrita, la verdad del mismo. La opción múltiple. Nuestros exámenes, compañeros, ya no se los tengo que referir en una exposición más larga, solo se refieren a que llenemos unos espacios muy pequeñitos para determinar cuál es la verdad de la pregunta, cuál es la respuesta correcta. Incluso a veces para los que tenemos mala vista es complicadísimo. Y todo eso nos lleva a un trato desigual. Sí hay gente, hay jóvenes que tienen todas las capacidades en su plenitud, pero también habemos gente que ya no tenemos todas esas, los 5 sentidos en plenitud, y que necesitamos tener un poco o un mucho, de acuerdo al desarrollo de los derechos humanos en la actualidad, un mucho de consideración. Muchas gracias, licenciado José Luis Flores. Gracias a usted, maestro, por su exposición. Y podemos rescatar de lo que ha dicho el maestro Rodolfo Sánchez Avilés lo siguiente. Al final dio la clave. Deben hacerse los exámenes con perspectiva de género, con perspectiva de edad. No hay una planeación. No es lo mismo examinar a un aspirante a un juez que a un juez que ya probó en los hechos estar capacitado para juez. Y no es lo mismo examinar a un juez de 30 años que a un juez de 60 años. Es increíble que haya esas aberraciones académicas. Se les olvida al Consejo y a la Escuela Judicial que la pedagogía no es lo mismo que la andragogia. La andragogia es educación para adultos y la mayoría de los jueces somos adultos y algunos somos adultos mayores. Son aberraciones y como se administra el Poder Judicial con efectos publicitarios, efectos de relumbrón, no se llevan a la práctica lo que se dice. Sergio Medina Peñalosa, cuando era director de la Escuela Judicial, trajo el sistema de competencias. Yo soy maestro en docencia y desarrollo de competencias gracias a la Escuela Judicial, pero no se aplica ese sistema de docencia y desarrollo de competencias y se sigue aplicando el criterio anacrónico de evaluar, de privilegiar la memorización. No, señores, entonces, ¿para qué se gastó tanto dinero en actualizarnos, en hacernos maestros de docencia y desarrollo de competencias, si no se aplican estas? En las competencias no se examina privilegiando la memorización, se examina privilegiando las habilidades que crearon en el alumno. Si en el alumno quieren crear habilidades de dictar sentencias, de aplicar buenos criterios, sobre todo en derechos humanos, pues en los exámenes no deben ser exámenes que memoricen, deben ser una evidencia que puede ser una sentencia, un caso práctico que se resuelva a través de una tesina, etcétera. Pero esos exámenes escritos son una verdadera absurdo. Y ahora quiero decirles cómo el trato desigual del Consejo. En el examen en el curso que nosotros participamos, los que no aprobaron el examen escrito no fueron ratificados. Pero a principios de este año, 20 jueces penales reprobaron el examen escrito y 10 jueces civiles lo reprobaron y les dieron una segunda oportunidad. Y hay jueces que siguen trabajando como jueces, no obstante que reprobaron los exámenes. Que nos diga el presidente del Consejo de la Judicatura por qué esos jueces que no pasaron el examen siguen funcionando como jueces. Esto es una afrenta a la ciudadanía. La ciudadanía necesita jueces capaces y jueces que hayan cumplido con los requisitos y no actos discriminatorios y violatorios de derechos humanos como los que han hecho en contra de nosotros. Finalmente, va a hablar el maestro de Administración de Justicia, José Armando Miranda Alba, quien nos va a exponer su caso. El maestro José Armando Miranda Alba es una persona que estuvo enfermo de COVID, por esa razón no pudo hacer su curso de ratificación y por consecuencia tampoco el examen de ratificación, y violando flagrantemente sus derechos humanos, no fue ratificado
Por ello, yo consideré que nos debería exponer su caso. Adelante, maestro José Armando Miranda Alba. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, sobre todo siendo partícipe pues de esta gran preocupación que tenemos ante nuestra querida institución que es el Poder Judicial del Estado de México. Y lo digo yo así porque, para su información, tengo 42 años en el Poder Judicial, 28 años de juez de primera instancia. He recorrido pues todos los distritos judiciales pues los más importantes en el estado como juez, como secretario 10 años, etcétera. Lo digo porque tiene que ver mi intervención con esta gran preocupación que se tiene en la forma de actuar de, sobre todo, el actual Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, sabemos que el Consejo de la Judicatura está integrado por varios consejeros y que supuestamente, y digo supuestamente entre comillas, las decisiones se toman en consejo. Sabemos que también su titular ha sabido pues imponerse ante el propio consejo y ha resuelto la mayoría de las veces por su criterio todo lo relativo a esta problemática que nos interesa y que es la ratificación de jueces. Independientemente que su servidor tenga otro caso diferente a esta circunstancia, tiene que ver también con ello porque me obligaban, ¿sí?, a presentar curso y exámenes de ratificación porque se me terminaba mi periodo en el 2021, marzo del 2021, como algunos de ustedes también. Obviamente que yo por la situación grave que tuve por el COVID, que bueno, pues tuve inclusive 3% de vida en bastante tiempo, pues logré salir adelante en la cuestión de salud, pero para obtener la vida, o sea, para seguir viviendo. Esto produjo que efectivamente me otorgaran y me sigan otorgando incapacidades. Las secuelas que se conocen hasta la actualidad del COVID son aproximadamente 216 secuelas que deja en el cuerpo humano. Esto a lo mejor aparentemente, y como me están viendo, pues pareciera que no se encuentran, que no se localizan estas consecuencias, pero esto es interno. Y bueno, pues el ICEMIN, que es la seguridad social del gobierno del Estado de México, es el que ha otorgado esas incapacidades. ¿Qué sucedió cuando el Consejo de la Judicatura, obviamente presidida por Ricardo Sodi, determina que pues me estoy haciendo pato y que estoy disfrutando de un sueldo, aprovechando mis incapacidades, y como consecuencia me obliga a realizar esos exámenes de ratificación, y por lógica pues yo le contesto que no me es posible, que sigo incapacitado y que no me es posible. Inclusive presento un resumen clínico del psicólogo, una psicóloga del ICEMIN, en donde determina que yo no puedo estar por más de una hora con atención a, por ejemplo, la cuestión laboral, la cuestión como servidor público, y mucho menos un curso de 3-4 horas diarias y después a exámenes de por lo menos 2 horas.
se los explica perfectamente bien la psicóloga, inclusive antes de que resolvieran mi caso, fue presentado por conducto del consejero Enrique Vega todos estos informes, y también se les mandó a todos los integrantes del consejo los resúmenes clínicos de neurología, de neumología, de cardiología y de psicología. Pero como lo refirió mi querido amigo Fito, pues se perdió esa idea. Pues más que idea, yo creo que había sido recogido por otras administraciones, por otros consejos de la judicatura, de pensar en el servidor judicial, ese humanismo del que se hablaba con el presidente Sergio Medina, pues desde tiempos de Luis Miranda, de Gustavo Barrera Graf, todos estos personajes que como presidentes del tribunal, pues yo conocí porque yo empecé en 1980 mi servicio en el Poder Judicial. Y bueno, pues sí, efectivamente se ha perdido esa visión, porque yo creo que el problema, más que buscar cómo parar ese aprovechamiento del poder, porque eso es lo que tienen este consejo, que al no tener un perfil para estar en esos puestos, pues el poder les gana, el poder los ciega, y entonces determinan que pues si tú me estorbas, si tú ya no me gustas como para que tú sigas funcionando dentro del Poder Judicial, aún a sabiendas que tenemos la experiencia, tenemos el tiempo, tenemos, bueno, yo ya iba por la 6ª ratificación, es increíble que ahora supongan que por medio de sus exámenes, que para mí se les denomino de confusión múltiple, porque eso, antipedagógicos totalmente, puedan determinar que ya no funcionas como juez de primera instancia, que ahora resulta que todas las demás administraciones, todos los demás exámenes, todo lo que has hecho, todos los cursos, congresos, conferencias, grados, yo actualmente ya tengo el grado de doctor, y resulta que ya no funcionas, que ya no sirves para seguir siendo juez de primera instancia. La verdad de las cosas es que pierden el piso por tanto poder que se tiene, y sabemos que el Poder Judicial del Estado de México es uno de los poderes más importantes de la República, porque es el Poder Judicial del Estado de México, o sea, el Estado más importante, hablando inclusive económicamente. ¿Qué sucede? Estas gentes no tienen el perfil, ¿sí? Llegan directamente como magistrado, el señor, y después pues, lo hacen presidente por conducto de efectivamente una actividad pareciera política, porque hizo campaña, increíblemente, con reuniones de jueces. A mí me invitaron, y eso es verídico. Es increíble que hayan politizado estos nombramientos y que el gobernador y la Cámara lo permita, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo lo permitan. Entonces, pues obvio, era lógico que iba a suceder esta situación. Y vean, han perdido el piso que en el amparo que ya me otorgaron, pero que también se fueron a la revisión, que bueno, yo no entiendo en cuanto a ello, pero bueno, es una cuestión del federal, cómo admitirle a la autoridad responsable la revisión. Pareciera que pudiera interponer un amparo, pero bueno, esa es otra cuestión. Pero asumen ahí que pues no, el juez de distrito está confundiendo con el sentido de que yo soy trabajador y que me aplica el artículo 69 de la ley de los servidores públicos y de la ley laboral. No entendió el consejo, y me llamó mucho la atención, porque ahora
realizan la revisión por medio de un delegado. ¿Qué tanta personalidad puede tener esta persona para interponer el recurso por medio de una delegación? Para mí eso es increíble. Y después este delegado, cuando señala los agravios, está hablando de sus representados. ¿Cómo es que hay representados? Lo que representa el supuesto delegado, si es que tiene verdaderamente personalidad, que eso necesitan revisarlo el colegiado, cómo habla de sus representados y lo que es único que está representando es al Consejo de la Judicatura, no a los integrantes. Inclusive en el amparo yo señalé como autoridades responsables a cada uno de ellos, independientemente del Consejo de la Judicatura, y me lo sobreseyeron por cada uno de ellos como personas físicas, como consejeros, ¿sí? Y como presidente del tribunal. ¿Por qué? Pues porque la persona en sí, como consejero, no es la que decide, sino decide un consejo en su conjunto. Y entonces así sucedió, y ahora sí habla el delegado de representados. O sea, una serie de circunstancias en este recurso, en este amparo, que bueno, es, repito, un poquito diferente a lo que se está exponiendo, pero sí quise intervenir porque me hicieron favor de invitarme para exponer esta situación, y sí, efectivamente, lo que está sucediendo aquí es la falta de visión de un representante de titular de uno de los poderes de nuestro estado, que es muy importante en la República, y que definitivamente pues no tienen el perfil para estar ahí, ¿sí? No tiene ni tantita idea de para qué sirve estar ahí, o en qué debe de servir estando ahí. Entonces, yo en lo personal hice un trabajo ahora con mi tesis de doctorado sobre precisamente los nombramientos de los jueces y su ratificación. Y presento una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Constitución, en donde hago que esa forma de valorar a los jueces para que sean nombrados o para que sean ratificados, tiene que ver mucho con lo que decía el maestro José Luis Flores en cuanto al sistema de competencias. Efectivamente, tuvimos ese curso que nos dieron, un diplomado en la Escuela Judicial, y bueno, también su servidor lo tengo, y efectivamente propongo que esto sea objetivo, que inclusive haya entre esos puntos, entre esas competencias, un examen, pero que este examen sea público, abierto y oral, inclusive con invitación de sectores privados, de colegios y barras de abogados, para ver si realmente quienes saben más son los que están haciendo el examen o son los sustentantes. Yo en lo personal, y sin afán de pues una cuestión sentimental, de tener un poco de coraje con esta administración, con todo respeto, así se los digo. Me gustaría ponerme enfrente de cada uno de ellos y a ver quién realmente sabe más de esta función jurisdiccional. Pero claro, eso no va a suceder. Es, como le digo, una cuestión sentimental. Pero esto lo propongo, y a mí me gustaría que inclusive en otra ocasión se pudiera analizar. Yo se los presento a todos ustedes y a todos los que quieran analizarlo. Es una propuesta que hago en esa tesis, y es muy objetiva, y tenemos que, inclusive tenemos puntuaciones que doy en cada competencia, como por ejemplo los años de servicio, por ejemplo cuántos juzgados hemos tenido que asistir,
o sea, en cuántas veces hemos sido titulares, en cuántos juzgados, inclusive una evaluación del personal de los juzgados donde hemos estado, porque es muy sencillo preguntarle al señor magistrado qué opina de este juez y que le dé una calificación cuando ese magistrado, pues yo le caigo gordo. Entonces, por lógica, pues me va a calificar mal, ¿sí? O en alguna situación nos enfrentamos jurídicamente hablando en una reunión de trabajo, etcétera, y no les pareció la idea o la opinión de uno, y ya lo tachan de que uno es ignorante, y entonces cuando nos evalúan mal. Entonces, todo esto sea objetivo y que además el Consejo de la Judicatura ponga a la vista del público todas esas competencias de esa persona que se le esté evaluando. Y que entonces sí haya un tipo de escrutinio público para que se dé cuenta la gente de si verdaderamente debe ser nombrado o ratificado o definitivamente no. Y así es muy objetivo. No que con sus exámenes, que nunca vemos por qué no lo pasamos, porque no hay revisión de examen en un examen antipedagógico, como es la confusión múltiple, que yo así le llamo, pues lo reprobaste si ya no sabes. Y después de 40 años en el Poder Judicial, 28 de juez, pues me digan, pues tú no eres capaz, no sabes, no sirves para ser juez. Entonces, pues les pongo allí de antemano la situación que, bueno, pues vamos a tratar de que conjuntamos estas ideas que hoy se han manifestado, pero que sigamos con esto porque definitivamente están haciendo un daño no nada más a nuestra persona y a nuestra familia, sino a la cuestión social. ¿Por qué? Porque en la medida en que están corriendo a la gente más experimentada, el servicio judicial viene a la baja. Y yo lo dije ya hace algunos años. Empezaron a correr a jueces de experiencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no les convenía, ya querían que se jubilaran y los empezaron a no ratificar. ¿Y qué ha sucedido? Pues el servicio judicial se ha venido abajo, o sea, su calidad ha bajado muchísimo. Y eso no lo digo yo, ni a lo mejor nosotros, porque van a decir que por coraje lo estamos diciendo. No, los dicen los litigantes, los dicen las gentes que necesitan del servicio. Y eso lo pueden ustedes escuchar fuera de los juzgados, fuera de los tribunales. La incapacidad de la gente que están metiendo actualmente como jueces y magistrados es de veras preocupante para el Poder Judicial del Estado de México. Esa es mi mayor reflexión y repito, pongo a su disposición este estudio que hice. Creo que es muy objetivo y creo que podría ser la limitante al Consejo de la Judicatura para que no se pase de lista y que no Maestro, haga y deshaga. Sí, gracias. Lo comprometemos para que en su canal nos exponga su tema en una charla jurídica en próximos días. Sí, claro que sí, nos organizamos con mucho gusto. Claro, sí. Y le agradecemos su participación. Quiero leer aquí un comentario del chat que me parece interesante. Dice, así como a otro grupo vulnerable, dice, esta es violación de derechos humanos, violación del derecho del trabajo, así como a otro grupo vulnerable, mujeres, todos con capacidad plena para ejercer la función pública. Abrimos una segunda sesión para que los expositores tienen 3 minutos cada uno para que si quieren profundizar o hacer una conclusión, la hagan. Le damos el uso de la voz al maestro Bernardo Nieto de la Cruz. Me tomé el atrevimiento de enviarle algunas jurisprudencias a nuestro coordinador, a nuestro maestro José Luis Flores. Se las puede enviar a ustedes. Nosotros tenemos plena transparencia, tenemos honradez intelectual
y queremos compartirlo con ustedes. Acertadamente lo han dicho nuestros compañeros. Ellos no tienen honradez intelectual, porque en últimas ratificaciones que hemos tenido se apropian de razonamientos de jueces de distrito, de colegiados que hemos ganado en nuestro amparo. No son de ellos. Les falta honradez intelectual para tal aspecto. También tengo que informar lo siguiente. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto los casos Reverón Trujillo contra Venezuela, sentencia 30 de junio del 2009. Caso Martínez Esquivia contra Colombia, sentencia 6 de octubre del 2020. Concretamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha dicho, la regla general no es que te nombren a 6 años, esa es la excepción. Si tú concluyes tu periodo, automáticamente adquieres inamovilidad. Este criterio en relación con el artículo 1 y 133 de la Constitución es la ley suprema. Nos enseñaron derechos humanos. Con todos los panelistas fuimos a cursos de derechos humanos a la Ciudad de México, con el que era canciller, que quiere ser presidente de la República. Llegamos ahí, aprendimos todos y no lo respetan. Como lo dicen, candil de la calle, oscuridad de la casa. Nos han capacitado y ellos no lo cumplen. Se decía, cuando el poder tiene interés, el derecho no existe. El derecho lo hacen a su capricho, a sus intereses. Les reitero, esas jurisprudencias ya las tenemos. Si hay la posibilidad, se las puede retuitear el maestro y concluía lo siguiente. Acertadamente lo dice nuestro querido maestro. Siempre rezamos por su salud y siempre lo queremos mucho, don Armando Miranda. Más vale su vida, que él la dio y es de carrera, secretario, juez, 4 ratificaciones, para que llegue una nueva gente y digan, no nos interesas, pues no que tanto progonabas por los derechos humanos, más vale su vida y sería gratitud reconocerle a él que lo ha dado. Y es cierto lo que dice, son de confusión múltiple. La prueba es que todos aprobamos con calificaciones superiores de 90 ante 5 magistrados y nuestro coordinador, don José Luis Flores, sacó 10. Y sacando 10 la máxima calificación ante 5 magistrados con carrera judicial, especialidad, expertos, lo echas fuera. Entonces se ve la cuestión del poder. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Le damos el uso de la voz al magistrado, al maestro Arturo Armeaga Iturbe para que nos dé su reflexión final. Maestro Armeaga. Creo que ya salió. Le damos el uso de la voz al maestro Rodolfo Sánchez Avilés para que nos haga una reflexión final. Sí, gracias, coordinador. Yo solamente quiero precisar 2 cosas. Me referí a la escuela judicial porque creo que, y así lo debería entender nuestro presidente y su consejo de la Judicatura, es el camino para preparar y actualizar el conocimiento del desarrollo jurídico a todos los operadores del derecho que participamos en la institución. Los exámenes que nos practican son exámenes anticuados del siglo pasado. No son válidos. Dejan mucho que desear y son confusos. Y por otro lado, quiero resaltar que me refería a la cuestión del eslogan político de nuestro actual presidente de impartición de justicia con humanismo o administración de justicia con humanismo, porque, por el contrario, hacia el interior, y no somos nada más los que estamos, lo han resentido. Tal vez tenga mucho que ver lo que dijo el maestro Armando Miranda. No son servidores públicos judiciales de carrera, son políticos de momento y tan fugaz es su momento como su conocimiento de la institución. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Su micrófono, maestro José Luis. Gracias, maestro Sánchez Avilés. Como nos hemos dado cuenta, se abordaron el aspecto del marco jurídico normativo que regula el proceso de ratificación de juez de primera instancia en el Estado de México, los criterios jurisprudenciales que son amplios y que, lejos de beneficiar al Consejo de la Judicatura del Estado de México, estos los utilizan a su favor, sin una fundamentación y motivación reforzada, e inclusive cayendo en conductas delictivas al faciar en sus informes hechos que no corresponden a la realidad. Todo esto pone de relieve que con el ánimo de no ratificarnos y cansarnos o que nos muramos, están retardando los asuntos con viles chicanas. O sea, a Ricardo Sodi Cuellar no se le olvida que fue litigante y que fue un litigante marrullero, y ahora esas marrullerías nos las aplica a nosotros. Abrimos una tercera sesión de preguntas y respuestas. A quien quiera hacer una pregunta, le pido que me alce la mano y me diga su nombre y haga la pregunta. ¿Y a quién quiere hacerle la pregunta? Adelante. ¿Alguien pregunta? No hay preguntas, ¿verdad? Hola, José Luis. ¿Qué? Maestro José Luis. Ya regresaste. Pues entonces le damos el uso de la voz al maestro Arturo Armeaga para que haga su conclusión. Sí, gracias. Se tenía problemas de sonido. Bueno, no nada más adelante. para poder finalizar mi participación, nuevamente hago énfasis de que no obstante que la Corte y los colegiados ya sean obviamente jueces de distrito, se han pronunciado a favor de la carrera judicial, de la inamovilidad, de la deficiencia de los exámenes, de la falta de fundamentación y motivación en sus escritos muy escuetos, con incluso hasta errores de redacción y garrafales en esos oficios, siguen pronunciándose al respecto del Consejo de la Judicatura a través de su presidente. Entonces, esos criterios que di lectura al principio solamente son algunos, pero ya para finalizar quería hacer referencia, y también para los que les sirvan, porque veo que hay algunos compañeros que quizá, ojalá no les llegue a pasar, pero que sepan que están a su disposición. Ya hay criterios reiterados de ellos, donde hacen énfasis precisamente a lo que estamos comentando, de que es arbitraria esa actitud de la autoridad responsable. Y hay una parte que quiero incluso decirla literalmente, lo que dice en el caso del segundo circuito, dice que ante esa negativa de ratificación en el ejercicio de sus funciones, al tratarse de un acto administrativo, dicho proceso de ratificación se encuentra antecedido de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que contenga las garantías mínimas del derecho de audiencia para el juez, que pueda conocer una imputación precisa, ofrecer pruebas y alegar, con objeto de que conozca las razones que lo motivaron y pueda controvertirlas. Pensar en contrario provoca que ello sea un acto arbitrario. Fíjense hasta dónde se ha pronunciado el tribunal colegiado, donde dice, no basta que no pasen su examen, sino también tienes que darles una garantía, dice, en forma de juicio, te dicen que te seas oído y vencido, como se dice en la propia Constitución, lo cual no hace el Consejo, simplemente te notifica y al día siguiente ya nos hacen, incluso tienes que sacar tus cosas inmediatamente, porque en el momento que te notifican, y al día siguiente no puedes estar en el juzgado. Entonces, es un acto arbitrario, no toman en cuenta la profesión, la profesionalidad del cargo, e incluso hasta moralmente lo dañan a uno, pero a ellos no les interesa. Entonces, ojalá esta llamada de atención que se les hace a través de estas mesas redondas y los amparos ganados, y que incluso ya en las redes sociales se está viralizando esta barbaridad que está haciendo el tribunal, sirva para los que están aquí presentes, que de veras tienen mucho valor, porque yo sé que muchos no entraron por temor de que los vayan a ver, pero yo sí les alabo ese valor de poder tomar en cuenta estos criterios que hemos encontrado en beneficio de la carrera judicial. Muchas gracias, maestro José Luis. Maestro Armeaga, gracias. Y yo, siguiendo la línea de pensamiento que usted ha expresado, yo quiero hacer responsable a Ricardo Alfredo Sodi Cuellar de cualquier represalia que pueda hacer en contra de nosotros al hacer este evento académico en el cual estamos poniendo de manifiesto
que es un violador de derechos humanos de los jueces de la tercera edad. Subrayo esto porque conociéndolo como es, puede venir una represalia como está acostumbrado a hacerlo. Si hay preguntas, alcen la mano y se las contestarán los panelistas. Si no hay preguntas, agradecemos su atención. Adelante, maestro. Quiero reiterar lo siguiente, por favor, y lo ponemos a consideración de todos y a su disposición porque les puede ser útil. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió una jurisprudencia por contradicción de tesis, registro 2008-753. Ya se lo invitamos, ya lo compartimos al maestro José Luis, se los puede dar. Y materialmente le dice, es un acto materialmente administrativo la ratificación de jueces, o no unilateral, y no te dan oportunidad de garantía de audiencia ni de ofrecer pruebas, y ante los vicios y reiteraciones tan graves, el amparo debe ser liso y llano, para que no les des oportunidad de que vuelva a cometer las mismas violaciones. Aquí no es amparo para efectos, eso es en materia jurisdiccional, pero aquí es un acto materialmente administrativo, debe ser liso y llano, porque si no, vuelven a cometer la misma violación, y lo que dicen, te van a chicanear a todo. Es una jurisprudencia por contradicción de tesis que a nuestro coordinador le hicimos favor de enviar y se las compartimos por si alguien la necesita, le es útil, con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pónganos en el chat sus correos electrónicos y les mandaremos la información que nos ha compartido el maestro Bernardo Nito de la Cruz a través de esos correos electrónicos. Lo que acaba de comentar el maestro Bernardo Nito de la Cruz es muy importante porque hay un maridaje entre el Poder Judicial local y los jueces de distrito, no todos, pero algunos, porque la mayoría hemos estado luchando contra corriente porque desechan las demandas de amparo o sobresean por causas de improcedencia inexistentes. Por ejemplo, a mí me desecharon la demanda diciendo que era una relación laboral la que tenía el consejo conmigo, lo cual es totalmente aberrante porque como acertadamente lo acaba de invocar el maestro Bernardo Nito de la Cruz, no puede haber una relación laboral entre jueces y magistrados. El consejo, entre consejo y jueces, el consejo es un órgano administrativo que administra el Poder Judicial, tiene la facultad de nombrar jueces y magistrados, de vigilarlos, disciplinarlos y sancionarlos, pero no es su patrón. Por lo tanto, no hay un elemento de subordinación que es el que subyace en la relación laboral. Y como lo dijo acertadamente el maestro Nito de la Cruz, la ratificación o no de los jueces es un acto administrativo unilateral y no está resolviendo ninguna controversia. Por esa razón, los jueces de distrito también son temerosos en conceder el amparo liso y llano, porque lo conceden para efectos. Y con eso caen en el garlito de retardar el proceso. ¿Qué pasó con un compañero que algunos de ustedes deben conocer? No doy el nombre porque él no quiso participar en estos eventos. A este juez no lo ratifica porque dicen que tiene una sanción administrativa de hace 20 años. Gana el amparo y le dicen que deben resolver la ratificación prescindiendo de esa sanción porque nada más se debe evaluar el periodo concluido. Sin embargo, vuelven a no ratificarlo y le sacaron en ese inter otras quejas administrativas de hace 12 o 13 años. O sea, todo con la finalidad de no ratificarlo. ¿Y qué va a pasar? Otro juez de distrito temeroso va a dictar otro auto para efectos, otro acto para fundar y motivar, y nos vamos a pasar así. A eso es a lo que juega el Consejo de la Judicatura siguiendo las directrices de Ricardo Sodi Cuellar. Entonces, los jueces de distrito están coludidos o por lo menos son parciales hacia el Consejo de la Judicatura y tienen que cambiar sus criterios. Estamos a 10 años de que se reformó el artículo 1 constitucional y estos jueces de distrito siguen con criterios anteriores a la reforma constitucional.
Ya el amparo para efectos debe ser para casos eminentemente jurisdiccionales y en casos de actos administrativos. Vaya la violación de un derecho fundamental para conceder el amparo listo ya no, y así se pueda restituir al que goce del goce de la garantía violada. Si no, vamos a estar amparo tras amparo y los señores quieren que nos muramos o que nos cansemos. Y no, señores, no nos vamos a morir ni nos vamos a cansar. Si es preciso, como ya lo dijo el maestro Bernardo Nieto de la Cruz, nos vamos a la Corte Interamericana. Si no hay preguntas, damos por cerrado el evento. Hago otra vez la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues con lo anterior concluimos este evento académico. Les agradecemos mucho su participación a los panelistas, a los maestros Bernardo Nieto de la Cruz, Rodolfo Sánchez Avilés, Arturo Alberga Iturbe y José Armando Miranda Alba. Y les invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos eventos académicos. Vamos a iniciar con nuestro programa de charlas jurídicas y seguramente iniciaremos con el tema que ya nos ha propuesto el ahora doctor José Armando Miranda Alba. Muchas gracias a todos y hasta luego.